encomendado la tarea de juntar en taller de tesis 1, metodología de la investigación también. ¿Por qué pasa esto? Porque en realidad se supone que el que se inscribe en una maestría, lo primero que hace es tener listo el perfil de tesis. Es decir, yo me inscribo en una maestría porque quiero alcanzar las aptitudes, las competencias que otorga el grado de maestría. Y estas aptitudes son básicamente dos: investigación y docencia. Entonces, la idea ¿cuál es? Que yo entre con un perfil, con un tutor, que lo tengo elegido antes de la maestría, ¿no es cierto? Y las materias que vienen a continuación del taller de tesis, es decir, las materias específicas de lo que es psicología forense y jurídica, yo las voy a utilizar para ir construyendo mi tesis a partir del perfil. ¿Se entiende? ¿Con qué idea? Sí. Con la idea de que 18 meses después ustedes tengan lista la tesis para defenderla. ¿Me comprenden? Ajá. Lamentablemente yo sé que esto no ocurre. La mayoría de la gente que se inscribe en las maestrías eh, no tiene claro lo que es una maestría, entonces la consideran como un curso de perfeccionamiento del grado. Y no es así, es otro grado académico que incluye, como comentaba, otras competencias, otras destrezas, otras habilidades. Entonces, lamentablemente, creo que va a llevar años entenderlo a esto. En el presencial me decían, ¿y por qué la mayoría de las maestrías tienen metodología y taller de tesis al final? Porque si lo ponen al principio y el docente explica lo que yo estoy diciendo, hay una deserción total y se quedan sin plata los posgrados. ¿Se entiende? Sí, doctor. ¿Verdad? ¿Están conmigo? Veo las imágenes, Sí, pero no sé si están... sí, ¿Sí? Estamos, entendí, doctor. Ok, perfecto. Entonces, el tema es que ahora me parece excelente lo que está queriendo hacer el posgrado de psicología, de hacer bien las cosas. Es decir, empezar con taller de tesis. Pero a esa actitud que está teniendo el posgrado de psicología, esa excelente actitud, hay que acompañarla con hechos que demuestren que queremos acompañar a la maestría como tiene que ser. Entonces, por eso es que tenemos que llegar al perfil. Yo les pediría que para la siguiente sesión, que la tenemos el día viernes, ¿no es cierto? Ustedes ya tengan leído la guía para armar el perfil de tesis y que vayan leyendo sobre el tema. Porque nuevamente yo tengo que leer para entender qué problema plantear. De la misma manera que yo no puedo plantear una pregunta o una situación problemática de una película que nunca vi, ¿correcto? Entonces primero tengo que ver la película, o en este caso, primero tengo que leer algún libro. Entonces leyendo los libros es que se me van a ocurrir plantear algún problema. Y a partir de ese problema, yo plantearé una respuesta probable, que es la hipótesis, ¿no es cierto? Y la forma de resolverla. Cuando digo la forma de resolverla, digo plantearla, porque nuevamente es un perfil lo que vamos a presentar, no es la tesis. Ahora, ¿qué tema elijo? Porque la psicología forense y jurídica es sumamente amplia. Entonces, Ujú. ¿qué tema elijo? Los criterios para elegir el tema
yo siempre lo afirmo. El número uno, elegir algo que me guste con pasión. ¿Por qué? Porque resolver un problema de un tema que no me interesa es casi imposible. Y como ustedes son psicólogos, no les tengo que explicar el por qué. O sea, el propio desinterés es el que no me motiva a que yo pueda resolver el problema. ¿Correcto? Entonces, elegir algo que me guste con pasión. Si ustedes eligieron esta maestría de psicología jurídica y forense, es porque de por sí les gusta el tema. Pero dentro de lo amplio que es este tema, seguramente hay algo en especial que les apasiona. Por ahí es donde ustedes tienen que encauzar y empezar a leer. Y de ahí es de donde va a surgir, evidentemente, la pregunta, porque el eje de toda la tesis va a ser eso. Entonces, una vez que al finalizar este módulo ustedes presenten el perfil, ese perfil lo van a tener que seguir utilizando el resto de la maestría para construir desde ese perfil la tesis, con el objeto de terminar la maestría y tener la tesis completa. Entonces tiene que haber un apasionamiento por el tema, un interés personal. Influye también, por ejemplo, lo que está en pantalla, la importancia o el valor en términos científicos y sociales del aporte. Es decir, tengo que estar seguro también de que la sociedad que sustenta nuestro trabajo o el área científica de la temática se va a beneficiar por este aporte. Otra cosa que yo también tengo que tener en cuenta en el perfil, una parte importante es el cronograma de trabajo. Es un cronograma que no es para rellenar y tener la aprobación de la asignatura. Ese cronograma es algo que es una guía para ustedes con la idea de que lo vayan cumpliendo mientras se desarrolla la maestría. El otro factor a tener en cuenta, ¿qué fue esto? Creo que es la ATT que está Nos están espiando. bloqueándose. Ok. El otro tema que es fundamental a la hora de elegir el tema es los recursos. Es decir, el tema que estoy eligiendo, ¿voy a contar con los recursos para poder terminar la tesis? El tiempo también es fundamental. No nos olvidemos que el tiempo es un recurso valiosísimo, ¿no? Y la viabilidad. ¿Qué es la viabilidad? La viabilidad es, si yo propongo un tema que sea, por ejemplo, estudiar la psique de los pueblos no contactados, por ejemplo, tengo que poner los pies sobre la tierra y preguntarme, ¿será que esto es viable y lo voy a poder hacer? ¿No? Porque los pueblos no contactados tampoco les puedo dar entrevistas y encuestas porque dudo mucho que eso pueda pasar. Por algo son pueblos no contactados. Entonces a eso se refiere con la viabilidad. ¿Mm? Entonces, teniendo en cuenta todos estos factores, yo tengo que formular una pregunta o plantear un problema que va a ser el leitmotiv, va a ser el eje de mi perfil de tesis. Pero, nuevamente, yo recurro al tema de la guía didáctica, el cronograma, les da una semana más desde que terminamos las clases para presentarlo al perfil. Y eso es determinante para la aprobación del módulo. Por eso no pueden dejar correr más tiempo, a riesgo de ser excesivamente redundante. Hay cosas que escapan a mi competencia como docente y es el hecho de que
Depende de ustedes leer para poder plantear el problema. ¿Mm? Una preguntita, Eh, doctor. sí, El trabajo claro, del perfil de Gustavo. tesis, el trabajo del perfil de Ujú. tesis, ¿dónde lo vamos a hacer llegar? ¿A las oficinas de la universidad o Claro, claro, mediante sí, sí, sí. Lo tienen que presentar ahí, porque tiene que haber una constancia de que eh, eso ha sido recepcionar? recepcionado. Ya, Correcto. doctor. Las tareas que tengamos lo vamos a enviar a psicología, a la UNSA. Exactamente, sí, sí, sí. Lo Gracias, único doctor. que suben a la plataforma es el tema de los foros. Ya, doctor, gracias. Gracias, doctor. Y Ok. doctor, Eh, claro, una claro. pregunta más. Sobre las fechas de presentación, ¿podría especificar, por favor? No lo tengo. ¿No las tienen? Bueno, yo no lo tengo. Yo tampoco. Eh, ¿No las tienen? No, solamente de los Apuesto lo foros. que... Solamente de los foros y la presentación del perfil como tal no tiene fecha No tiene específica fecha. en... ¿No tiene fecha en la guía? No, Luis No, Cristian no. tiene razón. No tiene. A ver, déjenme ver, por favor, un minutito este tema. Yo creo que sí le había puesto esto. Un Sí, creo que minutito, sí. por favor. Si no me equivoco, está por Em, el 26. exactamente, sí está la fecha. Por eso, nuevamente, a riesgo de ser reiterativo, les La dije, guía directa. la, la guía didáctica hay que leerla completa, porque ahí está todo. Es una de las características de la enseñanza virtual. Es decir, el docente el primer día de clase tiene que proporcionarle todos los qué, cuándo, cómo, dónde. Entonces, aquí están las 3 semanas en el cronograma. No sé si alcanzan a verlo. ¿Se lo ve o no? Sí, Sí, doctor. O yo- las actividades de cronograma es el punto número 4, ¿verdad? Claro, están las 3 semanas con fecha y en el 4 dice 26 de febrero, entrega del perfil de tesis, cierre del curso, bueno, y entrega de nota, eso es una semana después. Muy bien. Está bien, muchas Doctor, gracias, doctor. no sé si entendí bien, la entrega del perfil de tesis lo hacemos así en físico a la universidad. En físico. Claro, sí, has entendido perfectamente. Ya, está bien, Es gracias. en físico, porque nuevamente la idea es que haya una constancia de que ese trabajo realmente se lo hizo. Ahora, nuevamente, esto lo tenemos que hacer responsablemente. ¿Por qué digo responsablemente? Porque no se trata, por favor, yo quiero que esto quede muy claro, no se trata aquí de cumplir porque quiero vencer el módulo. ¿Me comprenden? El perfil que ustedes presenten es referido a la tesis que van a desarrollar a lo largo de la maestría. Y nuevamente, esto yo lo dije en la primera sesión de video, eh, demasiadas personas piensan que la maestría es vencer un montón de materias y de yapa al final, ni modo, tengo que hacer una tesis. No es así. Las materias que tienen en la maestría, ustedes las van a utilizar como respaldo del marco teórico de la tesis de ustedes. Si ustedes ya tienen el tema, en cada materia que ustedes avancen, eh, al docente lo van a saber explotar en función al avance de tesis de ustedes, ¿me comprenden? Es decir, ustedes eligen un tema, les toca un docente de psicología jurídica y como ustedes están ya avanzando la tesis, van a saber hacerle las preguntas apropiadas y van a saberlo aprovechar.
Si ustedes no hacen esto, va a pasar lo que pasa en todas las maestrías. La gente no entiende para qué cursa cada materia y cuando llega al final se encuentran con que tienen que hacer la tesis y dicen, pucha, qué bien me hubiera venido prestar más atención a esta materia, me hubiera apoyado mucho en mi tesis, pero ni modo, ya no lo tengo al docente. ¿Me comprenden? Entonces, las materias están hechas como respaldo, o si se quiere, véanlo como los libros que no van a leer a lo largo de la maestría. ¿Me entienden? Entonces a los docentes los tienen que saber aprovechar. Y para saberlo aprovechar tienen que tener claro su tema de tesis. Hacer el perfil, presentarlo y cuando empiezan a cursar, empiezan a trabajar también sobre la tesis misma. Renato me escribió, no sé si estás en línea, Renato. ¿Estás en línea? ¿No? Ah, sí, sí, ok. Parece que Renato no quiere que le conozcamos la voz. Pero Renato me preguntaba si, si tenemos que buscar un tutor, me dice. Mi recomendación sería que sí, que busquen un tutor, porque la idea nuevamente, la idea de la maestría es que al finalizar ustedes terminen con la tesis completa. Entonces, si quieren buscan un tutor, mi recomendación es que sí, pero si no, la idea es que tengan también la conducta de cumplir el cronograma. Porque les vuelvo a repetir, en el perfil, si ustedes leyeron la guía del perfil, hay dos guías, la guía didáctica y la guía del perfil. Entonces, si ustedes leyeron la guía del perfil, habrán visto que tienen que hacer un cronograma de trabajo. Entonces, si ustedes se sienten lo suficientemente responsables para poder cumplir con esto, con este cronograma, creo que no que pueden prescindir del tutor. La idea del tutor es que el tutor va a estar con un Kim Sacharani y les va a dar con el látigo para que ustedes cumplan con los objetivos y con el cronograma. ¿Correcto? Sí, doctor. Bien. Entonces, nuevamente, aquí tenemos... ¿No hay ninguna otra pregunta? No hay. Yo tengo una duda. ¿Tienes una duda? Sí, cuando Excelente. nos recomendaba, ¿no? Que ya estemos buscando el tema, tienen que ser temas que, bueno, tiene que partir la investigación de la realidad. Habló también sobre el factor económico, que de acuerdo al tema que elijamos, bueno, nosotros tenemos que supongo un monto de dinero para poder realizar la investigación. En todos los casos se va a dar. Hola. Ahí hay un bullicio. No sé qué está pasando por ahí. Doctor, una consulta. ¿Se escuchó lo que consulté? Apenas te escuché. Si me lo repites, te lo voy a agradecer porque el tema es que no sé lo que está pasando. Hay mucho ruido de fondo. Es que lo que pasa es que solo yo lo escucho. El audio una vez de que queramos participar, ¿no? No tenerlo todo el tiempo habilitado, porque los sonidos se perjudican. Exactamente, hay que poner en claro, yo creo, eso en todos los participantes, que debemos desactivar el micrófono. Perdón. Por eso mismo. Sí, yo diría que en realidad cuando se usa este software, el GoToMeeting, no hace falta desactivar los micrófonos, pero sí tratar de estar en una sala lo más insonora posible, ¿no es cierto?
Pero le Esa un repito poco. la pregunta, doctor. Ah, Ah, usted nos ¿me decía, repites, por favor, la pregunta, Carmen? sí, usted nos decía que, bueno, la investigación parte de la realidad, ¿no es cierto? Pero al margen de eso nos había... Eso Mm, también fue de la ATT. No, eso ya es el doctor, Tupac Katari. ¿Ah? Eso ya es el Tupac Katari. Ah, la flauta. Tiene una fuerte influencia el Tupac Katari, ¿eh? Ah, Ajá, ok, Carmen, a ver, intentemos por tercera vez. la vencida. Doctor, la consulta Tercera era la la vencida. siguiente. Sí, usted Mm. nos decía que de acuerdo al tema que nosotros elijamos, o en todos los casos vamos a necesitar un recurso económico adicional para poder investigar. ¿Depende de los temas o en todos los temas se va a dar esto de un recurso económico adicional como para poder investigar tal vez el tema que nosotros estamos planteando? Mira, la cosa es así, la universidad no te va a financiar. Entonces, tú tienes que saber si el tema que estás eligiendo lo vas a poder afrontar para tu tesis o si tienes posibilidades de que alguien también te lo financie, alguna ONG, alguna institución, porque no te olvides que muchas instituciones tienen interés particular en que se investiguen determinadas temáticas. Eh, yo no soy psicólogo, ya lo saben, yo soy biólogo, una pero en pregunta, mi doctor. muro de Facebook, sí, la que quiera, Gustavo. Una pregunta. ¿El tutor tiene que ser con grado de doctorado, de maestría? El reglamento dice que el tutor tiene que tener el grado del posgrado que tutorea o superior, o sea, como mínimo maestría. ¿En el área? Sí, en el área y Hay muy, preferentemente que tenga artículos publicados en el tema. hay muy poco profesional en el área de psicología forense, doctor. Acá en La Paz. Ese es un Em, obstáculo. yo creo que sí, es un gran obstáculo. En realidad, yo creo que tendría que hablar tal vez con Marcos. Probablemente él ya haya construido una matriz de o un banco de tutores al respecto. La verdad que no estoy al tanto de ese tema, pero supongo, o sea, todos los posgrados cuando se arman tienen un banco de tutores potenciales, ¿no es cierto? Um, no sé qué más decirte al respecto, pero sí, No, evidentemente lo que tú planteas eh, es un punto es importante. Porque súper si importante, me sí. imagino que vamos a empezar también si vamos a empezar a plantear el planteamiento del problema para la tesis, Ujú. eh, se supone que tenemos que tener un tutor docente, ¿no? Y para que nos encamine y nos guíe. Sí, obvio. Este, te vuelvo a repetir. Consejo de amigo es Empezar. aprovechar las clases de taller de tesis lo máximo posible, porque lo que tú planteas efectivamente es así. Eh, hay muy poca gente que realmente pueda tutorear, no solo en este tema, en casi todos los temas. Entonces es problemático. Yo, como te digo, en mi área, por lo menos, en el muro de Facebook, periódicamente publico, por ejemplo, qué instituciones financian tesis, por ejemplo. Inclusive también quienes pueden tutorear, pero en el área mía, que es biología. Para el área de psicología debería haber un banco, debería, Debería haber un de banco de tutores. datos. Pero de todas maneras, nuevamente creo que mi consejo es
para tenerlo bien en cuenta, es decir, aprovechar al máximo las clases y tratar de ustedes avanzar en forma autodidacta en el tema de la tesis. Los tutores plantean, ¿qué te puedo decir? La problemática de los tutores es compleja, también es algo que se lo ha distorsionado mucho, lamentablemente. Si ustedes me prestan unos 10 minutos, yo les voy a explicar como docente cómo debería ser el tema de la tutoría. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Podríamos avanzar un poco en relación al tema, doctor, y luego podría ayudarnos a despejar la Sí, podemos avanzar, claro, esa es la idea, ¿no? Gracias, doctor. Va a disculpar. No, para nada, para nada. Esto es, se trata de retroalimentarse y obviamente canalizar los intereses de los estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, a manera de repaso simplemente, habíamos visto que hay dos modelos de realidad, ¿se acuerdan? El modelo positivista, que trata de una realidad que es única, ¿no es cierto? Universal, objetiva, y es la realidad que tenemos, que existe de nuestros ojos hacia afuera. ¿Está bien? Es decir, todo lo que transcurre de nuestros ojos hacia afuera es esa realidad. Entonces, como es única y universal y objetiva, también tiene como característica adicional que es una realidad predecible, o sea, yo puedo predecir en base a esa realidad, no en base a la hoja de coca, por supuesto, puedo predecir el futuro. Los médicos, por ejemplo, cuando a usted les dicen, la otra característica de esta realidad es que, además de predecir, es verificable. Y efectivamente el médico le puede volver a pedir análisis y el análisis dirá, sí, efectivamente está curado, correcto. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque, bueno, el modelo positivista que mira esta realidad se basa, o mejor dicho, interviene en este modelo lo que son las ciencias básicas, la biología, la matemática, la medicina en gran parte, no totalmente, la ingeniería, la física, no sé si lo dije, la química, todo eso son ciencias positivistas, ¿correcto? Que trabajan con una realidad única. Cuando ustedes ven un libro de química, la estequiometría, por ejemplo, las ecuaciones estequiométricas se cumplen aquí y en la China. Los teoremas matemáticos se cumplen aquí y en la China. En Marte, en Júpiter, en todas partes se van a cumplir. Yo puedo predecir ese cumplimiento, ¿correcto? Porque estoy trabajando con esta realidad universal. Entonces, si ustedes recuerdan, en este modelo, la pregunta se contesta, como lo estamos viendo en el esquema, con una respuesta probable que habíamos denominado la hipótesis, ¿correcto? Es decir, hipo significa por debajo del nivel ¿de qué? De una respuesta final. Por lo tanto, la hipótesis es una respuesta probable, ¿correcto? De ahí, así buscábamos un camino para verificar esa hipótesis, y a ese camino, en griego, se le llama método. Y finalmente el método era lo que nos iba a conducir a la respuesta final o tesis. Entonces,
es este trayecto el que nosotros tenemos que realizar en la maestría, ¿ok? Ven mi mouse, ¿no es cierto? ¿Se ve? Sí, doctor. Lo pregunto porque yo sí lo veo, pero que yo lo vea no Sí, se ve, significa doctor. que los demás lo vean. Ok. Eso se contraponía con el modelo naturalista. En el modelo naturalista, nosotros, todo es prácticamente lo mismo, pero en lugar de usar hipótesis, lo que usábamos era objetivos. ¿Lo ven? ¿Por qué usábamos objetivos? Si ustedes recuerdan, eso yo también lo expliqué. Expliqué con unos ejemplos que ¿se acuerdan de esto? Sí, ¿Sí o no? sí, Ok. Lo que les había mostrado con esto, o quise demostrarles, era un modelo, un ejemplo de aplicación de lo positivista, ¿correcto? Entonces, como ejemplo, yo les dije, bueno, lo que tenemos aquí es un celular, un Samsung S4, que como defecto calienta muchísimo este celular. Entonces, eso es un problema, que caliente. ¿Por qué es un problema? Porque recibo una llamada y me quemo la oreja cuando quiero escuchar. Ok, a ese problema la respuesta probable podría ser, si yo reemplazo la tapa trasera de plástico por una metálica, la conductividad del metal va a hacer que el teléfono disipe el calor y no caliente tanto. Entonces, ¿el método cuál sería? El camino. Llevar la tapa plástica a un tornero que me la haga metálica, la cambio, pruebo, y si realmente el teléfono no calienta tanto, obtengo la tesis. ¿Ok? Bien. Después les mostré, si ustedes recuerdan, espero que me lo digan porque al final no sé qué es lo que muestro en cada versión del taller de tesis, les mostré esto como un ejemplo de el modelo naturalista, esta foto. ¿La mostré o no? Sí, doctor. Ah, perfecto, perfecto, que era la sociedad taquileña. Entonces, en el modelo naturalista, ¿por qué uso objetivos? Porque si yo, en lugar de usar un objetivo, usar una hipótesis, la hipótesis me conduciría a un prejuicio. Ya sea que yo diga que este señor camina por delante de esta señora porque la sociedad es machista, o que este señor camina delante de esta señora porque es una sociedad feminista y este señor tiene que abrir el camino y si se topa con un puma, mejor que se lo coma al hombre y no a la mujer. Correcto. Entonces, cualquiera de las hipótesis termina siendo un prejuicio que va a orientar prejuiciosamente a la tesis. Entonces, para evitar esto, yo reemplazo la hipótesis con objetivos. Entonces, un objetivo aquí sería, por ejemplo, describir o analizar cómo es la sociedad taquileña. Entonces, eso es lo que me diferencia a mí lo que es el modelo positivista del modelo naturalista, ¿correcto? Bien. Correcto. A ver, quiero ir a otro punto, si me permiten. Ahora, ¿en qué modelo se encuadraría el perfil de tesis de ustedes? Bueno, aquí la tenemos complicada porque la psicología en general es parte del paradigma naturalista. Pero
Permítanme que encuentre lo que es parte del modelo naturalista, pero la parte no jurídica, sino la parte forense, ¿no es cierto?, es parte del modelo positivista, ¿correcto? Entonces, depende de la orientación que le den, usarán preferentemente una hipótesis o un objetivo. Una de las cosas que muchas veces me plantean a mí respecto al método es que es muy complicado, que la tesis en realidad es muy complicada, y por eso esta frase que me parece motivadora, el método, referente al método, quien quiere hacer algo encuentra el camino, y el que no quiere encuentra una excusa. En realidad suelen encontrar más de una, ¿no? No sé si todos están viendo lo que estoy mostrando en pantalla. ¿Alguien Sí, sabe doctor. qué es? Sí se puede ver. ¿Alguien sabe quiénes son? Mm, Son los protagonistas de un programa que se llama Mythbusters. ah, No sé si lo han visto por Discovery Channel. sí. Si no lo ven, en YouTube pueden ver algunos de estos programas. ¿Por qué se los muestro? Por una sencilla razón. En este programa, este grupo de personas termina resolviendo, cazadores de mitos, correcto. La traducción es esa. Terminan resolviendo por lo menos 2 tesis. Es decir, ellos lo que hacen es tomar un mito y verificar si ese mito es real o mentira. ¿Y qué es un mito desde el punto de vista positivista? Bueno, podemos considerar como una hipótesis. ¿Me comprenden? Es decir, cuando uno dice, yo puedo... no sé qué fue eso. Pero cuando uno dice, por ejemplo, o cuando uno ve una película, por ejemplo, de James Bond, y ve que salta con el auto un puente de un lado al otro, bueno, el problema a plantear es, en la realidad, ¿eso es posible? En la realidad objetiva, ¿eso es posible? Y la hipótesis puede ser también que sí, o sea, que un auto como el de la película puede saltar la distancia de la película. Ahora, eso hay que probarlo. Entonces aquí es donde viene la parte más interesante de este programa, por lo que yo recomiendo verlo. La parte creativa de una tesis es el método, es decir, el camino que yo busco para comprobar o verificar una hipótesis. Entonces estos señores lo que hacen es la parte creativa, lo más interesante. Se rompen la cabeza ideando un método, porque el método no lo van a encontrar en un libro. El método tiene que salir de la creatividad de ustedes. Lo que van a encontrar en los libros de metodología son técnicas, instrumentos, pero el método, el camino para llegar a la verdad, tiene que salir de la creatividad de ustedes. Por eso es que les recomiendo ver este programa, porque lo que se ve en este programa es la creatividad para alcanzar a verificar o no, o rechazarla a la hipótesis o mito, ¿correcto? Entonces, nuevamente, véanlo si pueden, ¿no? Ezequiel Ander Egg, un gran psicopedagogo, decía que es importante aprender métodos y técnicas de investigación, pero sin caer en el fetichismo metodológico. ¿A qué se refiere con el fetichismo metodológico? Para muchos docentes,
la investigación, o el método, mejor dicho, no sé qué cosa me han preguntado de... Ah, sí, que es argentino, Ezequiel Anderé, correcto. Sí, 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 Juan, es argentino. Y para complementar, Juan, decirte que el libro de Ezequiel Anderé, Investigación en Educación, lo tienen en la bibliografía completo. Bueno, me fui del tema. ¿Qué es el fetichismo metodológico? El fetichismo metodológico es cuando algunos docentes que enseñan metodología, pero que no la han practicado nunca, hacen del método un fin. Y el método es un medio. ¿Me comprenden? Para alcanzar el fin, que es el aporte que yo voy a hacer a la ciencia y a la sociedad. Aporte que se llama tesis. Entonces el método es simplemente el camino que yo voy a utilizar. ¿Ok? Entonces el método no es una receta mágica, como dice Ezequiel Anderé, más bien una caja de herramientas en la que uno toma lo que le sirve para cada caso y para cada momento. Yo coincido plenamente con esta frase. Entonces, lo importante aquí no es que también aplique las técnicas y todo aquello. Lo importante aquí es, lo otro no es menos importante, pero lo realmente importante es el aporte que yo voy a hacer a la ciencia. Bueno, yo intenté graficarlo al método de esta manera. Es decir, por ejemplo, si yo tengo por objetivo obtener 2 pedazos de madera, lo que voy a usar es un serrucho, pero mi objetivo no es hacer un culto del serrucho, sino obtener los 2 pedazos de madera. ¿Se entiende, no? Lo mismo con lo otro. Bueno, otro ejemplo de una tesis positivista con componentes naturalistas. No sé si están viendo esta imagen. ¿La están viendo? ¿Sí? Sí, se ve, doctor. Sí, se ve. Perfecto. Ok. Cuando hablamos de la cultura aymara o de los propios aymaras como navegantes, lamentablemente la mayoría de la gente lo primero que piensa es con una imagen como la que estamos viendo. La típica balsa de Totora y el aymara que está ahí. Que en realidad el que está en la foto ni siquiera es aymara, es el barman del Hotel Las Balsas, que se viste así para los turistas nada más. Pero bueno, es lo que uno se imagina. Resulta que este señor que están viendo en pantalla es un gran, era porque ya falleció lamentablemente, un gran antropólogo que trabajando en las islas de la Polinesia, interactuando con los originarios de estas islas, le contaron que sus descendientes habían venido por mar, no del lado asiático, sino del lado americano, concretamente de Sudamérica, y que habían llegado en balsas. Entonces, contrariamente a lo que se sabía en la década de los 50, este señor, que es el doctor Thor Heyerdahl, noruego de nacionalidad, vuelve a su país y decide hacer su tesis doctoral con este tema. Esto se los quiero contar porque, además de ser un ejemplo, yo quiero que vean las transversales que tiene. En Noruega se rieron en la cara porque le dijeron, pero hermano, lo que vos estás planteando no tiene lógica. Todo el mundo sabe que la Polinesia fue conquistada, colonizada desde Asia. Entonces, lo que tú dices no tiene absolutamente ningún sustento. Obviamente, Thor Heyerdahl ni siquiera le querían dirigir su tesis, o sea que le costó mucho encontrar un tutor.
Pero además de eso, se topó con otro problema. Y aquí yo quiero que analicen esto de la parte económica, la viabilidad, etcétera. ¿Cuál era el otro problema de Thor Heyerdahl? El método. Es decir, ¿cómo voy a demostrar la hipótesis de que las islas de la Polinesia fueron conquistadas desde Sudamérica? Entonces, estuvo más de un año buscando financiamiento para su proyecto, que en realidad lo estamos viendo en este mapa, ¿no ven? Es decir, su idea era, ¿cómo voy a demostrar que lo pudieron hacer? Haciéndolo. Entonces su idea era cruzar todo el océano Pacífico, que no tengo que explicarlo, el océano Pacífico es el océano más grande del planeta. Entonces cruzar el Pacífico desde la costa del Perú hasta la Polinesia, utilizando una balsa hecha de totora, porque son las únicas embarcaciones que se conocen en Sudamérica. Sin embargo, existía el prejuicio, que ya les comenté, de que algo que también le dijeron en la Academia Noruega de Ciencias a Thor Heyerdahl, de que en pequeñas balsitas de totora esto era imposible hacerlo. Y ahí es cuando Thor Heyerdahl va a Perú y de Perú llega a Bolivia. Y en Bolivia se pone en contacto con un gran sabio que también falleció lamentablemente, don Paulino Esteban, uno de los últimos constructores de balsas de totora, de los astilleros aymaras, de verdad. Y ahí es cuando él se entera de que, por ejemplo, Tiwanaku era una ciudad portuaria. Y si era una ciudad portuaria, entonces tenía que llegar las piedras con las que se construyó, que eran rocas sacadas de una cantera ubicada enfrente de Tiwanaku. Esas rocas no podían trasladarlas en pequeñas balsitas. Y efectivamente Paulino Esteban le dijo que sus antepasados, sus ancestros, construían auténticas embarcaciones de totora. Entonces lo contrató a don Paulino y lo que están viendo ahí es la Kon-Tiki, la embarcación con la que cruzó el océano Pacífico, él y 3 o 4 locos que lo quisieron acompañar. Y toda esta embarcación estaba hecha de acuerdo a la técnica aymara de construcción antigua de embarcaciones. Finalmente él llega a la Polinesia y con eso verifica que no era una utopía, sino que era totalmente posible cruzar el Océano Pacífico con este tipo de embarcaciones, con lo cual verificó su hipótesis, convirtiéndola en su tesis doctoral. Pero para esto él estuvo varios años juntando el dinero, buscando organizaciones que lo financien, y él evaluó también si esto era viable o no. La única forma de hacerlo viable era que él tripulara esta embarcación. Bueno, esto que están viendo en pantalla es el libro que narra justamente esta experiencia. Es un libro que fue traducido a todos los idiomas y en el año 2014 incluso se hizo la película Kon-Tiki. Y lo que están viendo ahí es, bueno, mi persona al lado de don Paulino Esteban, que gracias a él se verificaron N hipótesis a lo largo del mundo con embarcaciones construidas por esta persona, don Paulino Esteban. Ahí lo estamos viendo en su casa construyendo también una mega embarcación. Pero esto es un ejemplo de lo que es una tesis positivista. Aquí don Paulino me está mostrando
todos los libros donde él aparece justamente por su trabajo. Don Paulino Esteban, para el que no lo sepa, ha sido una persona muy reconocida a nivel mundial, excepto en un país. No sé si adivinan cuál. En Bolivia. Correcto. Bolivia. Correcto, sí, sí. Lamentable, ¿no? Que tengamos estos valores, esta gente tan sabia y que no la reconozcamos, ¿no? Es verdad. Pero bueno, ojalá en algún momento cambie, ¿no? Todo esto. En fin. Pero de todas maneras me parece muy importante que esto, no sé si les ha quedado claro, lo que he hecho es resumirles una tesis doctoral con este tema. Y una tesis doctoral de tipo positivista con algunos componentes naturalistas, pero él planteó una hipótesis. Ahora, respecto a la hipótesis, para que avancemos un poco más también, es lo que tenemos en pantalla. Si alguno ya leyó algún libro previamente de metodología de la investigación, yo le pido por favor que formatee el disco duro y se le olvide todo, algo que les pedí también el primer día. La hipótesis ha sido muy mitificada, lamentablemente, por personas inescrupulosas que pretenden enseñar investigación sin haberla practicado nunca. Entonces, lo que estamos viendo aquí es la expresión matemática de lo que significa una hipótesis. A partir de ahora, todas las diapositivas van a ver que tienen estos tres colores que estamos viendo aquí. En verde fluo, lo que es la variable independiente. En rojo, la dependiente. Y en celeste, estamos viendo el nexo verbal. ¿Se lo ve, no? ¿Puede volver a repetir? Sí, doctor. Puedo volver a repetir, por supuesto, pero Sí, lo la tiene el función de los chanchullo. colores. A ver, chicos, el chanchullo lo tienen en pantalla. En verde, la variable independiente, o X. ¿La ven? Ya. Sí, sí, gracias. En rojo, todo lo que esté en rojo a partir de ahora va a ser la variable dependiente. Y. Y en celeste, el nexo verbal. Veamos lo que está en la parte superior de la diapositiva. ¿Qué es lo que nos dice? Matemáticamente, ¿qué es una hipótesis? No se ve lo que usted está leyendo. Y, ¿no es cierto? La variable dependiente es una función de X. ¿Esto qué significa? Que todo lo que le pase a X va a repercutir en Y. ¿Se entiende, no es cierto? Una de las dificultades más grandes que suelen tener los estudiantes para entender lo que es una hipótesis es que dicen, yo no sé cómo ubicar las variables. No sé dónde está la variable independiente y dónde está la dependiente. Bueno, si ustedes saben escribir correctamente, no deberían tener problemas. Ya hemos visto desde el punto de vista matemático que es una hipótesis. Desde el punto de vista gramatical, cuando ustedes escriben una oración sencilla, y toda hipótesis debería ser una oración sencilla, entonces cuando escriben una oración, la oración tiene el sujeto, el verbo y el predicado. ¿Está bien? ¿Dónde está la variable independiente? En el sujeto. ¿Dónde está la variable dependiente? En el predicado. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí, se entiende. Perfecto. Ahora vamos al ejemplo. Porque si no, sin ejemplo no pasa nada. Miren esto. Los estudiantes con mayores notas en matemática tienen también mayores notas en estadística. Esto es una oración, ¿lo ven? El verbo es tienen.
Y esta oración, el sujeto es el que contiene a la variable independiente y el predicado es la variable dependiente. ¿Lo ven, no es cierto? Sí, sí. Perfecto. A ver, denme un minuto que tiene un error aquí. Manipulable, no manipulable. Ok. Ya corregí el error gramatical. Muy bien. A ver. Una de las cosas que aparecen en algunos libros, como el que está en pantalla, que me imagino que todos han leído o que han escuchado nombrar, es tratar de clasificarlas a las hipótesis. Y yo lo que quisiera es que ustedes razonen, porque como les dije yo el primer día, acá se trata de una lógica científica, no se trata de un dogma y mucho menos de una receta de cocina. Entonces, si leyeron el libro este que están viendo en pantalla, ¿lo ven? Metodología está ¿Ah? Sampieri. Correcto. Bueno, ese libro no está en la bibliografía. Y tampoco quisiera que esté, porque tiene errores conceptuales muy graves. Algunos de esos errores los vamos a ver entre hoy y la próxima sesión porque nos quedan unos minutos nomás. Pero, por ejemplo, una cosa que habla este libro es de esta clasificación que están viendo en pantalla. No sé si la pueden apreciar. Habla de las hipótesis vulgares. ¿Qué son las hipótesis vulgares? Las hipótesis vulgares serían, por ejemplo, las que formula cotidianamente la gente de la calle, el ciudadano de a pie. Una hipótesis vulgar sería, el auto anda mal, mi carro anda mal, porque está sucio el carburador o el filtro de combustible, no sé. ¿Me entienden? Una hipótesis científica es una hipótesis que hace un científico respecto a algo que puede observarse o no. Si no se observa, es abstracta. Por ejemplo, una hipótesis abstracta sería los electrones giran siempre en el sentido de las agujas del reloj. Yo puedo demostrar que es así o no, pero el electrón no lo puedo observar. ¿Se entiende, no es cierto? Y una hipótesis empírica, como su nombre lo explica, son todas aquellas frutos de la experiencia. Por ejemplo, las que vimos hace unos instantes. Es decir, ¿cuál? Bueno, ya la pasé. Que los estudiantes que tienen mejores notas en matemática tendrán o tienen mejores notas en estadística. Eso un docente del área de ciencias puras, por su experiencia, puede darse cuenta que eso es así. Ahora, la pregunta del millón ¿es justificable ponerle nombre y apellido a las hipótesis? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. También podemos encontrar en ese libro la diferencia entre hipótesis nula y hipótesis reversas. Por ejemplo, una hipótesis normal sería: los adolescentes le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones heterosexuales que las mujeres. Y la hipótesis nula sería: los adolescentes no le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones heterosexuales que las mujeres. Bien, analizando estas dos hipótesis, ¿ustedes creen que para resolver estas hipótesis cambiaría el método por la forma en que están formuladas o sería lo mismo?
¿Qué creen? ¿Están conmigo o ya se fueron todos? ¿Puede volver a repetir la pregunta, por favor? Ok, Juan ya contestó y con la respuesta correcta. Es lo mismo. Sí, es la misma hipótesis formulada de diferente manera y por lo tanto el diseño experimental sería el mismo. ¿Me comprenden? No importa si yo formulo que sí o que no, porque la respuesta final, ¿quién la va a dar? El diseño experimental, ¿me comprenden? Sí. Sí, Entonces, si esto es así, ¿para qué le pongo nombre y apellido? ¿Me entienden, no es cierto? Es una falacia. Ahora, mirando estas dos hipótesis, ¿podemos decir que también son hipótesis vulgares o no? Sí. Correcto. Y cuando yo le aplique el diseño experimental, ¿podemos decir que son científicas también? Sí. Correcto. Y ¿no son también fruto de la experiencia que uno ve esto? Sí, también. sí, también. Correcto. Entonces, esta hipótesis nula o no nula también es vulgar, también es científica, también es empírica. ¿Correcto? Correcto. Entonces, ¿para qué le pongo nombre? No sé si me entienden a dónde voy con esto. Sí, Para si me todos permite, los ¿será para científicos- discriminar? ¿Ah? ¿El nombre sería para discriminar el objetivo? Bueno, no el objetivo, sino Claro, la pero hipótesis. Las hipótesis. uno discrimina cuando son cosas diferentes. Pero hasta ahora no veo cuál es la diferencia. ¿Se entiende, no es cierto? Sí. Estas hipótesis son igual a todo lo que hemos venido diciendo. La vamos a complicar un poquito más, no se preocupen. A ver. Sampieri habla también de hipótesis descriptivas. ¿La están viendo? Sí. Perfecto. No se ve, No, no no. se ve. No se ve. Solamente ¿No dice se las ve? hipótesis nulas y el anterior ejemplo. Nada más. Todavía está en hipótesis nulas. Sí, Ahora sí. Ahora sí. ¿Se ve? Sí. Sí, sí, ahora doctor. sí. Ah, ok, ok. Bueno, lo que están viendo es una hipótesis descriptiva. Como no pone un ejemplo, el ejemplo me lo invento yo. La ansiedad alcohólica de los invitados aumenta en un preste. Ustedes como psicólogos sabrán que eso es muy probable, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, Sí. sí. O sea, no se puede describir la ansiedad alcohólica en los invitados, doctor. Ah, bueno, un ejemplo que me inventé, está bien. Ustedes saben más que yo de psicología y bueno, sabrán si sí se puede o no se puede. Pero no importa, de todas maneras, esta hipótesis describe una situación, ¿es correcto? Sí, es correcto. Ajá. Pero también es una hipótesis vulgar, ¿o no? Sí. Y también es una hipótesis empírica, porque cualquiera que tenga experiencia alcohólica en los prestes sabe que esto pasa, ¿o no? Mm, ¿Es correcto? ¿A qué voy con esto? Es una hipótesis descriptiva, pero también es todo lo que hemos visto anteriormente, ¿lo ven? Entonces el punto del que hablaba Gustavo no lo puedo aplicar. Uno le pone nombres diferentes a las cosas cuando realmente uno puede discriminar. Pero aquí yo no puedo discriminar, porque todas las hipótesis cumplen con la descripción de su nombre. ¿Me entienden? Veamos un poquito más. Hipótesis correlacionales.
cuando dos o más variables se interrelacionan entre sí. A mayor X, menor Y. Lo están viendo, ¿no es cierto? No se ve nada. Ahora No sí. se ve nada. Ahora Qué sí. Ahora sí. barbaridad este GoToMeeting de Microsoft tenía que ser, ¿no? Bueno, un ejemplo o varios de una hipótesis correlacional sería lo que están viendo en pantalla. Los estudiantes con mayores notas en matemática tienen también mayores notas en estadística. Ok. Es decir, a mayor X matemática, mayor Y estadística. ¿Ven la correlación? Sí. Perfecto. Ahora, esta hipótesis correlacional no es también descriptiva. ¿No describe una situación? Sí. Ajá. No es vulgar, no es también empírica y no es también científica. ¿Sí o no? También lo son, dice Juan, correcto. También lo son. Sería todo eso. Entonces, ¿para qué corno le pongo nombres y apellidos? Hipótesis causal. No, esta es la que causa efecto, Renato. Hipótesis causal. Es la relación causa-efecto entre variables. Si X, entonces Y. Si vendo muchos autos, gano más dinero, sería el ejemplo. Se ve, ¿no es cierto? Sí, Hola. sí. Ok, pero, nuevamente, esta hipótesis es causal, claro que es causal. Ajá, y no es correlacional también, porque están dos variables relacionadas. ¿Sí o no? Son También ambas. lo es, dice Juan. Correcto. Es decir, esta hipótesis causal, llamada así por Sampieri, es todo lo anterior también. Entonces, ¿para qué le pongo nombre? Para que ustedes vean a dónde voy con este punto. A lo mejor Gustavo hace su tesis y él dice que su hipótesis es causal. Y yo, del otro lado, como evaluador, me encapricho y le digo, no, no es causal, es descriptiva correlacional. Y Gustavo dirá, no, es causal. Y yo le diré, no, es descriptiva correlacional. ¿Y quién creen ustedes que va a tener la razón? El docente. Claro, pero por la fuerza, no porque la tenga. ¿Me comprenden? Sí. O sea, si yo tengo la sartén por el mango, te doy el sartenazo. Pero en Así es. realidad, tú no tienes la razón y yo tampoco tengo la razón. ¿Por qué? Porque todas las hipótesis cumplen con la descripción de su nombre. Por eso, la mayoría de los libros no le pone apellido a la hipótesis, simplemente le llaman hipótesis. Y lo que yo quiero hacer con ustedes, queridos compañeros, es, Eliminar a la ver, hipótesis. exacto, yo Eliminar lo un que objeto. quiero es que, exactamente, que nos pongamos de acuerdo, pero no por capricho del docente, ¿me comprenden? Sino porque quiero que ustedes razonen conmigo el por qué. Yo no les quiero complicar la vida como lo hace Sampieri. Por eso le vamos a llamar solo hipótesis. ¿Está bien? La dificultad va a ser con los tutores, ¿no? Renato dice, ya nos complicó. Te aseguro que no, Renato. Lo que yo quiero es que razonen esta complejidad para después eliminarla. ¿Se entiende? Yo quiero que ustedes conozcan solo la hipótesis, no que le pongan apellido. Ok. ¿Me entienden? No que Una le pongan pregunta. apellido. Una Sí, hipótesis sí, sería Gustavo. una duda. Ajá.
Una duda con nombre y apellido. A ver, dale. Bueno, así nos ha explicado, más o menos. ¿Quién te ha explicado? Sampieri. Así es. Ok, pero el tema, Gustavo, es el siguiente. Ustedes lo han estudiado así, pero a lo que yo les he explicado, ¿le ven una lógica o no? Eh, bueno, yo he aprendido también de la forma de Sampieri y me cuesta un poco englobar el concepto de hipótesis solamente en uno. Por ejemplo, en la hipótesis correlacional yo entendía que se comparaban dos aspectos y en la hipótesis, la segunda que usted ha hablado, ¿cuál era la causal, creo que dijo? La hipótesis Ajá, causal. En sí. psicología, bueno, hacíamos experimentos con ratones donde se veía, digamos, el efecto que podía haber en una hipótesis causal. Por ejemplo, se aplicaba una cierta inyección y luego se podía ver el resultado, ¿no? Ahora, Mm, englobarlo todo en solamente una hipótesis, yo creo que nos va a costar más explicarle a los tutores, como dijo Gustavo. Me imagino que sí, porque la mayoría son sampieristas. Sí, sí. Como Ok, dijo la otra vez usted, ok, yo doctor, lo que quiero explicarles, chicos, es, quiero que me entiendan. La gente que hace investigación de verdad no usa Sampieri. ¿Por qué no? Porque tiene errores conceptuales gravísimos, imperdonables. Lo de ponerle apellido a la hipótesis es un insulto a los demás. Si vos te fijas en un trabajo científico, en una revista internacional, vas a ver que ni siquiera le ponen, ni siquiera llaman hipótesis a la hipótesis. Uno de los ejercicios que yo les hago hacer a mis estudiantes es que lean un artículo y busquen la hipótesis. Y muchas veces me dicen, no tiene hipótesis el artículo. ¿Por qué no? En ninguna parte dice hipótesis. Búsquenla. Y al final terminan, ah, sí, tenía hipótesis, pero no tiene título de hipótesis, por supuesto. Porque yo insultaría a un colega si yo le dijera, burro, esta es la hipótesis. ¿Me comprenden? Entonces, si vos lees revistas como Science, Nature, vas a ver que nunca ponen subtítulo hipótesis. Ahora, los errores conceptuales, yo quisiera que, o sea, primero que nada, no me crean nada de lo que les digo yo, obviamente, pero véanlos, lo tienen en pantalla. Lo que tienen en pantalla es un pedazo de libro de Sampieri que yo escaneé. ¿Lo ven? Sí, sí. ¿Se ve o no se ve? sí, esquema Bueno, de relación ahora, causal. ¿qué? Lo que dice en la Una pantalla es cosa esquema que, de relación causal bivariada. Eso. correcto, esto es un esquema recortado de Sampieri, con todo el respeto, la fuente está a pie de página, como pueden ver, pero yo lo escaneé por una sencilla razón, porque no quería cambiar ni un punto ni una coma. ¿Me comprenden, no es cierto? Sí. Entonces yo quiero que se fijen. Según Sampieri, esto lo plantea como un esquema de relación causal bivariada. O sea, una relación causal entre dos variables. Una X, una Y. ¿La ven? Sí, son las dos variables. Sí. Bueno, una de las cosas que también le critico yo a Sampieri es la poca pedagogía que tiene. Pero lo que él intenta explicar con este esquema es, si lo transformamos en una hipótesis real, sería que la percepción de la similitud en religión, valores y creencias, variable independiente X, aumenta nexo verbal el atractivo físico de las personas. ¿Se entendió?
Otra ¿Sí o vez, no? por favor. Lo que estoy haciendo es transformar las variables en hipótesis. Y la hipótesis es una oración con sujeto, verbo y predicado. ¿Está bien? Sí. Entonces, lean conmigo la diapositiva. La percepción de la similitud entre religión, valores y creencias aumenta el atractivo físico de las personas. ¿Se entendió? Sí. Sí, sí. Perfecto. La variable X es la percepción de la similitud. La otra variable, atractivo físico, es la variable Y. ¿Sí? Está en el recuadro, que es X y que es Y. Sí. ¿Ha entendido eso, no? Sí, 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 lo sí, sé. está Bueno, entendido. perfecto. Entonces ahora el método. Uno de los problemas que yo le critico mucho a Sampieri es, imagínense ustedes que escriban un libro de matemática donde hagan ejercicio pero no esté la solución. ¿Qué tan bueno puede ser? Terrible. Poco confiable. Ok, bueno, ya saben Sampieri. Bien, Sampieri no resuelve esta hipótesis. Resuélvanla ustedes, yo los escucho. ¿Cómo harían para resolver esto? Para Sería, demostrarlo. En realidad es muy fácil la resolución de esto, ¿eh? Ok, queda poco tiempo, la voy a resolver yo. En realidad ya nos pasamos el tiempo, pero yo quiero que ustedes entiendan. Bien, ¿cómo lo resolvería? Primero, yo tengo que definir el universo, ¿correcto? El universo puede ser la ciudad de La Paz. Definido el universo, defino la muestra. La muestra tendría que ser, qué sé yo, adolescentes entre 15 y 20 años. ¿Les parece? sí. ¿Sí? Sí. Y lo más fácil sería aplicar a esa muestra una encuesta. Y lo más fácil sería una encuesta cerrada, ¿correcto? Sí, es Correcto. Entonces, la pregunta ¿cuál sería? Yo agarro una parejita que cumpla con los requisitos previos y les preguntaría, ¿usted cree que si entre Romeo y Julieta, el nombre de la pareja, hay similitudes en la religión, la creencia y los valores, eso contribuye a aumentar el atractivo físico? ¿Sí o no? Sí ¿Está o bien? no. Sí. Claro. ¿Correcto? Bien. Entonces, junto todas las encuestas y resulta que me da que el 98% dice que sí y el 2% dice que no. Ajá. O sea, yo con eso demuestro que la hipótesis es correcta. ¿Está bien? hipótesis Y. Sí. ¿Ah? La hipótesis Y sería correcta. Muy bien. Si alguno lo quiere hacer, yo lo aplazo. Ahora viene el porqué. Esa hipótesis está mal formulada. Y a la persona que defiende esa tesis yo le diría aplazado por burro. ¿Por qué? Porque en realidad lo que Sampieri dibuja como X, como una única variable independiente, son tres. Religión, valores y creencias. Correcto. Y al que yo voy a aplazar, le voy a justificar el por qué. Entonces yo le voy a decir, ¿cómo vos me puedes asegurar que estas tres variables me determinan el atractivo físico y en realidad no es los valores y las otras dos acompañan? O a lo mejor es la religión y las otras dos acompañan. O a lo mejor es una más la otra y la otra está de más.
¿Me comprendes? Sí, Sí, sí. Y también eso puede es ser, imposible de resolverlo. también puede ser que la hipótesis que se está planteando pues está llena de prejuicios, ¿verdad? Y es algo antiético porque hay varios tipos Bueno, de religión, valores y creencias. Y el atractivo físico pues también depende mira, de la mira cultura. Gustavo, me alegra muchísimo tu comentario, Gustavo. Me encanta que lo hayas hecho, porque además de que se equivocó y que son tres variables, no una, y eh, para un libro que pretende ser pedagógico, un error de eso es gravísimo. No Así sé es, si se dan cuenta que son tres variables, ¿se dan cuenta? sí. Ah, ok, eso es lo que yo quiero que vean, que ustedes vean el error. Bien, pero lo que dice Gustavo también es muy importante. Una de las cosas, de las primeras cosas que les enseñé es, en el positivismo yo voy a usar hipótesis, en el naturalismo voy a tratar de evitarlas. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Que esta hipótesis es naturalista o positivista? Un positivista. No, ya lo dijo Naturalista. Gustavo, es naturalista. Estamos Mm. hablando de, recién Juan también lo mencionó, percepciones. Estamos hablando de Ah, sesgos. Gustavo también lo dijo, religión. ¿Cuál religión? ¿Cuál corcho? ¿Qué entendemos por religión? O sea, tendríamos que empezar definiendo el universo del discurso para que el encuestado entienda el término como yo lo entiendo. Si no, es prejuicio. ¿Me entienden? Es decir, Sampier está utilizando el contexto naturalista para formular hipótesis. Qué mal, debería utilizar un contexto positivista para formular hipótesis. ¿Me entienden? Ahí yo tengo un error conceptual grave. Pero además de eso, está metiendo la pata porque son tres hipótesis. Son tres hipótesis, perdón, tres variables independientes. No es una sola. Y estoy mezclándolo. Y si yo lo quiero hundir más al tesista, le diría, ok, ¿y en qué proporción, en qué porcentaje influye en el atractivo físico la religión, los valores y las creencias? Jaque mate. ¿Cómo resuelve eso con ese diseño experimental? ¿Me comprenden, no? Sí. Además también la puedo complicar más si quiero, porque yo le puedo decir, sí, Juan, es correcto, y me alegro que te haya dado cuenta que Sampieri está confundiendo los paradigmas. Nuevamente, por eso yo no lo recomiendo a Sampieri. Yo lo que quiero ahora no es confundirlos más, se las quiero hacer sencilla la cosa. Pero para eso también quiero que entiendan que este libro está lleno de errores. ¿Está bien? Yo lo que les voy a mostrar son los errores conceptuales de la hipótesis. Pero Raúl Eid ha hecho un artículo científico señalando todos los errores conceptuales de cada capítulo que tiene. Yo la verdad que no, ni me voy a molestar en terminar de leerlo. Cuando yo llegué a hipótesis y vi toda esta barbaridad, dije, no, no, esto no. Claro, ustedes me dirán, bueno, pero en el presencial me dijeron, pero Sampieri es un bestseller, me dijeron. ¿O no piensan igual ustedes? no, No. no, la verdad. El problema es aprender a razonar científicamente. Lo que están viendo en pantalla, no sé si lo ven. Sí, Okay. Lo que están viendo es sí lo un vemos. Galaxy S6 original y un clon Ajá. chino. ¿Cuál creen ustedes que es el más vendido de los dos? ¿El original El coreano o chino, el chino? El el chino. chino, porque es más Correcto. barato. Así es. Entonces el chino es un bestseller. ¿Eso Ah, significa que es bueno? No, No, para nada. Correcto. Ya me alegro, ya están empezando a razonar científicamente. ¿Saben lo que están viendo ahí? Sí, los celulares.
Bueno, yo no estoy viendo un celular por si acaso, ¿eh? Ojo con los bestsellers. Ajá, pero ¿qué estoy mostrando ahí? A Marcelo Tinelli, una revista de A gente. Marcelo Tinelli. ¿Saben por qué? ¿Por qué lo estoy mostrando? Porque es el programa más visto de la televisión en Latinoamérica. O sea, es un bestseller. O sea, es muy bueno. No, Muy bien. Están aprendiendo a razonar científicamente. Ok, ¿a dónde quiero ir con este razonamiento? Hay mucha gente que dice, Sampieri es un bestseller. ¿Cómo va a decir que es malo? Porque el hecho de que sea un bestseller no significa que sea bueno. Hay N circunstancias, y ustedes como psicólogos lo saben muy bien, que determinan que una porquería como el programa de Marcelo Tinelli se convierta en un bestseller, pero no implica bestseller igual a bueno. ¿Es correcto? Correcto. Muy bien. correcto. Esto pasa, por ejemplo, lo que están viendo aquí, no sé si se ve o siguen viendo el S6. No, Seguimos con Marcelo Tinelli. Siguen con Marcelo Tinelli. Ve, seguimos. a ustedes también les gusta, ¿no? No, no. Ok. Les estoy mostrando, ¿se ve o no se ve ahora? Sí, Se ahora ve sí. una Tiene una manifestación. Una manifestación. Correcto, una marcha en contra de la televisión basura en Perú. Lamentablemente, eh, la televisión basura sigue porque esta marcha es la minoría que le gusta la otra televisión. ¿Me entienden? Pero la televisión basura, como le llaman, en realidad es la que tiene mayor rating, como Calle 7. ¿Es correcto? Es correcto. Sí. Muy bien. Entonces, volvemos otra vez a esto de Sampieri, el ejemplo. Eh, yo quiero saber si ha quedado claro cuál es el error conceptual que hay detrás de este ejemplo. ¿Ha quedado La claro? No, confusión, no, no tengo retorno de nadie. la confusión de paradigmas, sí, ha quedado claro. Ujú. Y la Sí, confusión de doctor, que quedó claro. este ejemplo es de relación causal bivariada. O sea, eh, Renato pregunta si voy a subir, ya la subí a la presentación. Es una relación bivariada según Sampieri. Y yo quiero saber si les queda claro de que no es verdad. Son tres variables independientes y una dependiente. Cuatro en total. ¿Eso queda claro Sí, Sí, para todos? para mí Ok, sí. perfecto, me alegro. Parece que para todos sí. Muy bien. Esto que estamos viendo aquí, ya con esto cierro. Me he pasado casi media hora, van a disculpar, pero no está de más. Lo que están viendo, ahora sí, es un esquema también de Sampieri donde explica la relación causal multivariada. ¿M? En realidad, si ustedes se fijan, este esquema lo están viendo, ¿no es cierto? sí, sí. Perfecto. Sí, Este doctor. esquema en realidad es como tendría que haber sido el anterior. ¿Se entiende, no? Es decir, donde estamos viendo las variables independientes, donde tendría que haber estado religión, valores y creencias. ¿Lo ven? Sí. Así tendría que haber sido la anterior. Ahora, nuevamente, ¿qué estamos viendo aquí?
En primer lugar, esto no es algo positivista, esto es algo naturalista. Entonces, ejemplificar una hipótesis así ya metió la pata Sampieri. Pero, para que lo entiendan, ¿qué es lo que pretende Sampieri ilustrar con esto? Él dice, la hipótesis cómo sería, que si yo aplico cohesión, centralidad y liderazgo en una empresa, aumento la efectividad en el logro de las metas primarias. ¿Se entiende? Si no se entiende, no se enojen conmigo porque el ejemplo no es mío. Es de Sampieri. Sí se ¿Se entiende. entiende? Sí, sí. Ajá. Bueno, nuevamente, ¿cómo lo resolverían ustedes? Porque Sampieri no lo resuelve a esto. Por medio de, tal vez podría resolverse como la anterior pregunta, ¿no? Podríamos encontrar una población en una empresa, hacer un Ajá. cuestionario cerrado donde se pregunte cuestiones de centralidad y tipo de liderazgo para responder la pregunta de si realmente existe efectividad en el logro de las metas primarias. Bueno, en realidad aquí es un poco más complicado, porque lo que tendríamos que hacer es... ¿Puedo? Viene escrito así, hermano. Sí. Es que es muy complejo. Es muy complejo. Ajá, es Batería muy ya por lo... complejo, sí, sí, correcto, sí, sí, te doy toda la razón. Pero justamente eso es lo que yo quiero que ustedes se den cuenta. Yo volvería ¿Me a la entienden? variable dependiente al independiente. O sea, te doy toda la razón. Un ejemplo retorcido. Exactamente. ¿Me comprendes? Pero eso es lo que yo quiero que vean. ¿Me entienden? Por eso yo no he cambiado nada. Lo único le he agregado unos emoticones para que sea más divertido. Nada más. Pero esto está escaneado de Sampieri. ¿Me entienden? ¿Cómo lo resolvería yo? Yo les voy a explicar. Primero, entraría una empresa. En esa empresa aplicaría la encuesta que dice Luis. Después, implementaría una política donde aparezca el liderazgo, la cohesión, todo eso, y un año después vuelvo a hacer la encuesta. ¿Me entienden? ¿Con qué idea? Comparar el antes y el después. ¿Se entiende, no es cierto? Es decir, antes... Longitudinaria. ¿Ah? Creo que esas pruebas se llaman pruebas longitudinarias o en el tiempo o algo así, no recuerdo muy bien. Hermanito, yo estoy tratando de que se olviden de Sampieri y vos me seguís hablando de Sampieri. No creo que no es Sampieri, la verdad. ¿No? Te aseguro que Sampieri también lo toca eso. Bueno, el tema es, volviendo otra vez al ejemplo, supongamos que el diseño, ahí Rubén acaba de decir que sí está en Sampieri, yo sé que está en Sampieri, reset, dice Juan, y sí, yo coincido con Juan, hagan el reset. Porque si seguimos, si van a arrastrar los errores de Sampieri, no vamos a llegar a buen puerto. ¿Me comprenden? Muy bien. Ok. Entonces, supongamos que después de hacer estas encuestas, en el instante T1 y T2, un año después, resulta que apruebo la hipótesis. ¿Ok? Entonces el tesista dice, efectivamente el liderazgo, la cohesión y todas esas verduras aumentan las metas primarias, el logro de las metas primarias. Entonces en el momento que el tesista me dice eso, yo lo aplazo. ¿Ok? ¿Está bien o no? Sí, correcto. Por burro lo aplazo. Así es. Ajá. ¿Por qué lo Por aplazo? doble. Por leer a Sampieri y todas sus burradas. Bueno, ¿por qué lo aplazo?
Le voy a decir porque no aplicó, no sé si están viendo lo que se ve en pantalla. Sí, simbolizar cómo. El pique. Eso es un pique macho. Muy bien. Lo aplazo por no haber aplicado el principio fundamental del pique macho. ¿Conocen el principio fundamental del pique macho? No. Ah, bueno, entonces se los voy a explicar. La hipótesis de Sampieri podría ser formulada, la voy a formular parecida a la de Sampieri. Si yo pongo en una cacerola tomate, ¿lo ven al tomate? Sí. X1 Sí. es tomate. Salchicha, X2. Papa, X3. Pollo, X4. Huevo, X5. Locoto, X6. Carne de vaca, X7. Obtengo una comida picante. ¿Lo ven? Sí. Como 6 variables. ¿Dónde está? La cámara me vuelve loco. Como 6 variables independientes para una dependiente. ¿Lo ven? Sí. Perfecto. Por eso lo aplazo, por burro. ¿Cómo resuelvo yo esta ecuación? No como Sampieri. Aquí yo aplico el principio de Occam. ¿Cuál es el principio de Occam? El Occam dice que el camino más sencillo es el más cercano a la verdad. Entonces, todos los científicos premios Nobel no usan hipótesis tan complejas, con tantas variables independientes y dependientes. ¿Qué hace un buen científico? Desarma la hipótesis en tantas hipótesis como sea. Occam. Entonces, ¿qué hago yo? Agarro una cacerola, pongo el tomate y lo pruebo después de cocinarlo. ¿Pica? No pica. Si X1 tomate, entonces comida picante. Rechazo la hipótesis. ¿Correcto o no? ¿Me siguen, no es cierto? Correcto, sí, Bueno, correcto, doctor. si X2, salchicha, ¿qué hago? Pongo en la cacerola solo salchicha, la cocino, después la pruebo, pica, no pica, rechazo la hipótesis. Y así voy rechazando todas las hipótesis hasta que llego a X5, exacto, como dice Juan, una por una. X5 lo coto, lo pongo en la cacerola, lo cocino, lo pruebo, acepto la hipótesis. Entonces, la conjunción de todos los componentes del pique macho no determina una comida picante. Lo que determina la comida picante es uno de los componentes. ¿Lo ven? Entonces yo estaría mintiendo si digo que la mezcla de todas estas comidas me determina, de todos estos componentes, perdón, me determina una comida picante. ¿Me entienden? ¿Sí o no? Sí. Sí, sí, se entiende. Perfecto. Ahora, volvamos a Sampieri. ¿Lo están viendo ahora? No. 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 ¿Ahora? Sí. El Ahora mismo sí. ejemplo anterior. Ok. Ahora ven el pique macho en la hipótesis de Sampieri. Sí. Él lo que está diciendo es que esos tres X determinan Y. Lo que él está diciendo es que la mezcla del pique macho determina comida picante. Y no es verdad. Entonces, si ustedes me hacen algo como esto, yo los aplazo. ¿Y por qué los voy a aplazar? Porque les voy a explicar el principio del pique macho. Yo les voy a decir, ¿cómo sé yo que las metas primarias no son el resultado del liderazgo?
y lo otro no tenía nada que ver? ¿O cómo sé yo que es el resultado de la cohesión y lo otro no tenía nada que ver? Y a lo mejor sí tenía que ver. ¿En qué porcentaje? Si yo lo desarmo en hipótesis sencilla, yo puedo asegurarles que la comida picante es gracias al locoto y les puedo decir en qué porcentaje exactamente. ¿Entienden? Sí, Sí, sí. Así se resuelve, aplicando el principio de Occam. Si ustedes manejan una variable independiente y una dependiente, no tienen posibilidad de equivocarse en el diseño experimental. En el momento que la complicaron, como hace Sampieri, porque después la complica mucho más, como pueden ver ahí, entonces en ese momento perdieron. Eso no tienen posibilidad de resolverlo. Y si no me creen, intenten resolverlo. no quiero tocar O el tema de resuélvanlo. Sampieri, no quiero tocar el tema de Sampieri porque ya quiero sacarlo de la cabeza, pero me imagino que esas hipótesis descartadas ya serían hipótesis nulas, ¿no? Es que aquí no hay una hipótesis descartada, son hipótesis mal formuladas. Mal formulada. Gracias. Es mucho peor. Por eso yo quiero que vean esto, me comprenden, para que empecemos a hablar el mismo idioma. Y lo que yo quiero es que ustedes entiendan de que a lo mejor las hipótesis que ustedes formulen pueden tener varias variables, pero que entiendan que la resolución de eso es desarmar una hipótesis compleja en hipótesis simples. Una variable independiente, una dependiente. ¿Lo ven? Y con eso el diseño experimental va a ser perfecto. ¿Me entienden? Sí, Pero que se olviden de la hipótesis descriptiva, la hipótesis pluscuamperfecta, la hipótesis socialista, la hipótesis de derecha. De eso quiero que se olviden. Porque si ustedes se fijan, si ustedes estudiaron el Sampieri, hagan una prueba por mí. Miren todos los ejemplos y van a ver que caen en todas las descripciones. Por lo tanto, no puedo discriminar las hipótesis por los nombres que le pone, porque todas cumplen las definiciones que él da. Por eso es que yo quiero que simplemente usemos hipótesis. Punto. Ok. de alguna manera nos facilita también el trabajo. No se vuelve De tan hecho, sí. complicado. Pero la idea no es hacerle la vida a cuadritos, compañeros. Más Ya. bien lo contrario. La idea es, yo como su docente de taller de tesis, yo tengo que lograr que ustedes alcancen el objetivo de la tesis. Si yo les pongo palos en la rueda y les hago la vida a cuadrito, eso no lo vamos a lograr, ni ustedes ni yo. Por eso la bibliografía